Buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos a su clase sobre agricultura de precisión. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en una clase del curso integral. Ya llevamos 33 clases. De ese curso son 40 clases. El próximo viernes pues vamos a estar teniendo la graduación. Así que jóvenes, importante recordarles a aquellos que no han podido estar en todas las clases en vivo, pues recuerden que estos videos están grabados en YouTube y ahí lo pueden encontrar como curso integral 2025 y está una lista de todas las clases que hemos impartido. Recuerden, una vez ustedes hayan culminado la clase, deben ir al formulario de Google y llenar su asistencia. El formulario lo pueden encontrar en la descripción de los videos y los que reciben las clases en vivo también recuerden que en el chat se manda ese formulario. Jóvenes importantes, si ustedes quisiesen saber cuántas clases llevan registradas, nos pueden contactar. Ahí les hemos brindado los números que nosotros tenemos habilitados para atender sus consultas, entonces lo pueden hacer. Y ahí nosotros, el staff va a estar atendiendo todas esas consultas. Jóvenes, bienvenidos, saludos a todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas. Facebook, YouTube, Telegram y los que están aquí en Zoom también, jóvenes, saludos. Saludos a los que nos ven de los diferentes países. Por ahí tenemos que nos están viendo desde Colombia, desde Honduras, La Paz. También tenemos desde Costa Rica, desde Panamá. Y ahí tenemos otros países que también nos están viendo, México, Belice, por ahí nos comentan. Entonces, qué gusto poder compartir con ustedes cada una de estas experiencias que traemos. Jóvenes, pues ya estamos en este módulo de agricultura. Ayer vimos un poco de lo que es agricultura regenerativa. Hoy vamos a entrar en este mundo de la agricultura de precisión y creo que vamos a tener ese enfoque de comprender que la agricultura de precisión no solo es el uso de drones, sino que son muchas otras tecnologías que nosotros como productores, como caficultores, podemos implementar en nuestro cafetal en pro pues, de ser más eficientes, de tomar decisiones que puedan al final tener mayor éxito en mi producción, en mi reducción de costos, etcétera. Entonces es súper importante que ustedes pues tengan ahí a mano papel y lápiz para que puedan hacer las anotaciones y también si tienen las consultas, el chat va a estar abierto, ustedes las pueden ir haciendo comentarios y nosotros las vamos a estar atendiendo al finalizar la clase. Por ahí también tenemos a chicos de Venezuela, Ecuador. Saludos jóvenes, es muy grato realmente para nosotros compartir estas experiencias con ustedes y que ustedes también nos cuenten cómo estas clases pues han sido de utilidad para cada uno de ustedes. Ahí algunos ya llevan varios cursos con nosotros y varios años también, entonces felicidades. Y también los que han estado en estas 33 clases que llevamos de este curso integral. Felicidades, jóvenes. Yo sé que hacen un gran esfuerzo para poder estar aquí todos los días en la clase, así que felicitaciones especiales. Y bueno, así las recompensas llegan cuando nosotros hacemos un trabajo duro y nos esforzamos. Así que, jóvenes, bienvenidos a su clase número 33 sobre agricultura de precisión. Importante recordarles que llenen su asistencia y vamos a estar compartiendo el enlace para que ustedes lo puedan registrar esta clase. Jóvenes, hoy vamos a tener a cargo el ingeniero Brian, ustedes pues ya lo conocen, él es parte del staff de jóvenes caficultores, es ingeniero agrónomo, entonces él nos va a estar impartiendo la clase del día de hoy, así que jóvenes presten mucha atención y todas las consultas que tengan pues las pueden ir redactando en el chat y ahí las vamos a atender al finalizar la clase. Ingeniero Brian, le doy la palabra para que inicie con su clase. Saludos jóvenes, a todos nos estamos viendo. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Que hayan tenido un excelente día. Espero que la hayan pasado muy bien, que si hayan tenido pendientes, pues los pudieron haber realizado. Espero que hayan podido ya haberse tomado su tacita de café en lo que va del día, ¿verdad? Que hayan tenido la oportunidad. Y si no, pues, y si no le da desvelo, pues todavía tienen tiempo para hacer eso, ¿verdad? Bueno, la clase de hoy es Agricultura de Precisión, Innovación en la Agricultura por un Sustentable y Próspero Futuro, ¿verdad? Esto pues engloba varias
detalles, ¿verdad? A la hora de trabajar, que los vamos a ir viendo según demos en la clase y por qué hablamos de un sustentable futuro, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. La agricultura de precisión, ¿verdad? Es muy importante tanto a la hora de los costos como a la hora de trabajar, ¿verdad? Y como introducción, pues tenemos que el objetivo es optimizar el uso de recursos, tanto el agua, fertilizantes, para aumentar los rendimientos, mejorar la calidad del cultivo, reducir los costos y minimizar el impacto ambiental. Esto se traduce en una aplicación de insumos en la cantidad y lugar correcto en el momento preciso, ¿verdad? Esto, siguiente, por favor, esto pues abarca todas las formas en las que vamos a trabajar y que vamos a hacer de manera más eficiente al ser más detallado, ¿verdad? Y los principios claves en este caso son la gestión gestionar la variabilidad. Esto es reconocer en el campo, no son uniformes, ¿verdad? Tenemos que diferenciar que entre un lote y otro pueden haber diferencias, entre un lado de la finca y otro igual, en el tipo de suelo, en el tipo de pendiente, todo eso nos va a afectar lo que es la parte del campo, ¿verdad? Tanto el suelo, la topografía, las condiciones climáticas varían dentro de una misma parcela. Es decir, si ustedes tienen una finca que da en colindancia con un filo de una loma, por ejemplo, de una montaña, y tienen dos perfiles diferentes, ahí automáticamente van a tener condiciones totalmente eh, diferentes entre ellas mismas, ¿verdad? El uso de datos. Recopila información detallada para tomar decisiones de gestión más precisas y eficientes en todas las etapas del cultivo. Esto quiere decir que si hacemos monitoreo, si hacemos análisis de suelo, si hacemos composición de materia orgánica, todo esto, datos nos van a servir a nosotros para saber cómo debemos aplicar, en este caso, ¿verdad?, los resultados y cómo tenemos que actuar a la hora de tomar decisiones, ya que de esta manera nos puede ahorrar bastante dinero en la forma en la que vamos a ir trabajando. Y los principios de las 4R se basan en la aplicación de insumos correctos, en la dosis correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿verdad? Siguiente, esto quiere decir que de acuerdo a los análisis y a los monitoreos que nosotros hagamos, pues nos va a ayudar a saber cuándo tenemos que hacer las aplicaciones, ¿verdad? Bien puede ser de un control de broca, de un control para el uso de fertilizante, entonces todo eso lo ayuda bastante. Y los beneficios de la tecnología, ¿verdad? Eh, Mayor eficiencia en el uso de recursos permite ahorrar en fertilizante, agua y pesticidas. Aumento de la productividad optimizan las condiciones para maximizar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Sustentabilidad ambiental. Reduce el impacto ecológico de la agricultura y minimiza la contaminación. Mejora de la rentabilidad al reducir los costos de la producción y aumentar la producción en este caso. Ahora, cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, si nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis de suelo y nos dice la cantidad correcta que tenemos que tener de fertilizante, eso nos ayuda también al medio ambiente a usar el abono adecuado y correcto que tenemos que usar en este caso, ¿verdad? Ya que no vamos a utilizar un exceso cuando el suelo y la planta no lo necesita. Y esto nos va a ayudar también a nosotros a saber qué tanto costo nos podemos a reducir, ¿verdad? Había un productor que él aplicaba siempre fósforo, si no me equivoco, en su finca, eh, pero una vez pues decidió hacer un análisis de suelo, ¿verdad? Y ahí le decía que él tenía excedente de ese elemento, que él lo que hizo fue dejar de usarlo y dice que él ya se ahorraba, se ahorraba como 7 quintales, creo, por manzana, y él creo que la finca era como de 30 manzanas. Entonces ya se imaginan el costo, ¿verdad? De que estaba ahorrando al no aplicar ya ese insumo por un análisis de suelo que creo que le costó como, aquí en Honduras, como 400, 500 lempiras, creo que vale. Entonces, si ustedes ven lo que le puede ahorrar a uno un simple análisis de suelo, ¿verdad? Igual en un monitoreo para la broca o para la roya, pues uno puede saber qué lote es el que tiene más daño en este caso y podemos reducir el uso de aplicar un insecticida en este caso, eh, de manera inapropiada. Es decir, en vez de aplicar Beauveria baciana en toda la finca, a una misma dosis en un mismo momento, de repente hay lote que no lo necesita porque tal vez no están en esa etapa de incidencia. Entonces reducimos, ¿verdad? El uso del hongo, si bien no es malo, pero bien podemos ahorrarnos esa parte, ¿verdad? A la hora de estar usando ese. Y al final, pues eso nos ahorra, por ejemplo, si vamos a usar Baviera baciana para hacer una fumigación, nos estaríamos ahorrando agua a la hora de hacer aplicaciones, ¿verdad?
que al final pues eso ayuda en la parte ambiental. Siguiente. Ahora, la mejora del suelo. Un suelo óptimo, fértil y bien drenado es fundamental para obtener granos de alta calidad, mientras que un suelo deficiente puede restringir el rendimiento, ¿verdad? Esto, ¿cómo lo podemos saber? Esto lo podemos saber por las funciones vitales del suelo para el cafeto, ¿verdad? Tanto como por los factores claves de la calidad también del mismo. Por ejemplo, en las funciones vitales del suelo es el anclaje y soporte de la planta al suelo, ¿verdad? Suministro de nutrientes, ya que él va a ser el medio en el que la planta lo va a tener disponible. Retención de agua y oxígeno. Recordemos que si es muy suelto, vamos a tener problemas de infiltración de agua, ya que se nos va a escurrir bastante rápido. Y si tenemos muy compactado, pues no vamos a tener oxígeno en lo que va del suelo para la planta, ¿va? Y la prevención de enfermedades, porque ahí al final si tenemos un suelo con encharcamiento y problemas, también vamos a tener ese detalle que podemos llegar a tener enfermedades de hongos en las raíces del suelo, ¿verdad? Y en los factores clave, pues tenemos la fertilidad, un suelo eh, con buena cobertura, bien con materia orgánica, eso nos va a ayudar a tener esa disponibilidad, ¿verdad? Un drenaje, que tengan un buen drenaje, porque si tenemos excedentes, pues vamos a tener lixiviación, va a manejar el pH, componentes y soportes biológicos, ¿verdad? Siguiente. Entonces, en este caso nos van a ayudar, hay que conocer el suelo, el análisis nos va a ayudar a hacer esa parte, porque al mismo tiempo nos va a decir qué tipo de suelo tenemos disponible para la planta. Otra importante a la hora del cafeto es la importancia de las buenas variedades, ¿verdad? Como punto de precisión. ¿Por qué? Porque atinar correctamente la variedad que nuestro cultivo necesita o que nuestra zona necesita es bien importante para tener el máximo rendimiento, ¿verdad? Ya que esto nos va a ayudar bastante a la hora de tener una retención. ¿Por qué? Porque a veces sembramos la variedad que a nosotros nos gusta, que sembraron nuestro papá, nuestro abuelo, el vecino, y a veces no es la variedad correcta que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque puede variar entre zonas, puede tener suelos, el vecino puede tener un suelo diferente al de nosotros, o viceversa, a la altura que él está. A veces uno no toma en cuenta la altura y dice, no, está cerca aquí y se va en el carro, pero en esa trayectoria, pues de repente tiene bastante inclinación, ¿verdad? Y ahí ya va subiendo un poco las alturas. Ahora, las variedades afectan directamente la rentabilidad, el rendimiento, el perfil del sabor, resistencia a plagas y enfermedades, ¿verdad? Ahora, la importancia de una buena variedad, pues nos ayuda en la rentabilidad y rendimiento, como hemos dicho, el perfil del sabor y la calidad, resistencia a plagas y enfermedades, adaptación al entorno, sostenibilidad, diversidad genética y pura genética. Ahora, ¿por qué es importante la diversidad? Podemos tener varias variedades en el mismo lote, sí, no hay ningún problema, en la misma finca, no hay ningún problema, la podemos separar por lotes. Esto nos puede ayudar pues a tener que de repente un año una variedad tuvo un rendimiento mejor que otro por factores X, puede pasar, no se dice que no. Ahora lo que uno trata es que todo sea uniforme, ¿verdad? Que todas tengan la misma calidad, pero puede haber esa diversidad, ¿verdad? Ahora, la pura genética, ¿qué pasa? A veces uno, por no querer comprar o no tomarlo en cuenta, uno saca la semilla de la misma finca o se la pide al vecino, al amigo. ¿Y qué pasa? Esta veces ellos, ese café de repente ya está con una polinización cruzada, no es la genética que él dice, ya ustedes tienen plantas que no tienen las características dadas. Una vez fui a ver un productor que él me dijo que le fuera a ver una plantilla. Él me decía que la plantilla que él tenía era de Parinema, ¿verdad? Pero el Parinema pues tiene la característica que es bastante resistente a la roya, ¿verdad? Sí le puede dar una pequeña cantidad, pero es casi un 1%, un 2%, es bien bajo, ¿verdad? Y en este caso, él cuando le vi la plantilla, creo que tenía un año o menos, ya estaba lleno de roya, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y dónde consigo esta semilla? No, me la vendieron, un señor la sacó de la finca de él, que él tiene parinema, y me la vendió, me dice. Ah, le digo, ahí está el detalle, le digo, esa no es una variedad pura, le digo, por eso ya tiene esos problemas de royal, creo que había sembrado una o dos manzanas. Entonces imaginen el tiempo que perdieron haciendo el vivero, la inversión, la semilla que consiguieron en este caso, la siembra que se hizo, las primeras fertilizadas. Entonces eso es una pérdida bastante elevada de dinero, ¿verdad? Eso nos aumenta los costos.
¿Qué va a pasar? Yo le dije que lo mejor era hacer el reemplazo de esa, de esa de esa plantación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso él iba a tener una variedad con problemas que iba a tener que gastar en bastante, si a esa edad ya tenía problemas de roya, imagine cuando estuviera ya más grande, ¿verdad? Entonces no era lo más apropiado. Entonces la buena genética como sistema de precisión es muy importante, ¿verdad? Siguiente. Ahora, las principales variedades que tenemos aquí en Honduras, pues tenemos varias, ¿verdad? Dependiendo lo que queremos. Tenemos Parinema, F1 centroamericano, Lempira, ¿verdad? Como las más en mejores condiciones actualmente. Tenemos varias que tienen varios puntos a favor muy importantes, ¿verdad? Todas las variedades que tenemos tienen sus puntos a favor. Y por otra parte, las nuevas variedades que se han liberado actualmente en Honduras es el Icatú 75, Anacafé 14 y Ovata, ¿verdad? Estas pues ya están en otros países también, pero en Honduras se acaban desde la liberación hace como un año y fracción. Entonces, igual ya están disponibles todas estas para que ustedes las puedan de repente adquirir, ¿va? Cada una tiene unas condiciones, unas propiedades, por ejemplo, para inemas centroamericanos, pues son más resistentes a ciertas enfermedades, rendimientos, adaptaciones. Y a Icatú y al café, pues ya son un poco más para tasa, ¿verdad? Suelen ser un poquito susceptibles en algunas condiciones, pero son muy buenas en tasa en este caso. Siguiente. Y las principales, ahora las podas, esta práctica estimula el crecimiento de las nuevas ramas, ¿verdad? Bandolas secundarias, mejora la penetración de la luz y el aire y facilita el manejo de la cosecha que se traduce en rendimiento y mejor calidad del grano, ¿verdad? Aquí tenemos una cisadora que en este caso se usan para cortar bandolas si ya están muy largas o ya está perdiendo su capacidad de producir. Entonces se hace la poda para hacer parte de aireamiento en la finca, que haya mejor ventilación. Esto se traduce en una maduración más uniforme. Si tiene demasiado follaje, pues también evita que tengamos protección de plagas y enfermedades. Luego tenemos la sierra eléctrica portátil, que en este caso se usa para recepas, también se usan para poda de altura de unos 50, unos 70. Y luego tenemos ya la sierra extendible, que en este caso se usa para la liberación de la poda en el caso de sombra, ya en los maderables o frutales que tengamos en la finca para hacer una regulación, ¿verdad? Siguiente. Entonces, todas estas herramientas, pues, vaya, todas las pueden usar, hay colas de zorro, machetes, o sea, pero en este caso ya son herramientas de precisión que ya les facilitan la vida a ustedes, ¿verdad? Luego tenemos la parte de fertilización. El análisis del suelo es el punto de partida fundamental. En lugar de tomar una sola muestra para toda la finca, la agricultura de precisión se basa en el muestreo georreferenciado. En este caso, pues es mejor hacer el muestreo del suelo por lote, ¿verdad? En este caso se hace en zigzag y es mejor hacerlo de esa manera porque así no generalizamos a la hora de fertilizantes, pudiendo creer que tenemos un buen suelo y realmente se hizo malo, ¿verdad? O tenemos un mal suelo y hacemos aplicaciones general en toda la finca y eso nos puede generar un costo, ¿verdad? Ahora, si el costo es un impedimento, pues podemos hacerlo como en secciones, ¿verdad? En perfiles de suelo que tengan de repente la misma pendiente, el mismo suelo, que estén juntos. Podemos ver la forma en que lo podemos segmentar un poco más. Más adelante les vamos a dar un ejemplo de eso. Los parámetros que se miden, ¿verdad? Tenemos el parámetro químico, el pH, la conductividad eléctrica, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y los nutrientes, ¿verdad? Y en los parámetros físicos, pues podemos evaluar la textura del suelo, la estructura, densidad y porosidad. Y en el proceso, pues tenemos el muestreo y la frecuencia. El muestreo, pues en zigzag, como le decía, y la repetición la pueden hacer cada año, cada 2 años, dependiendo ahí sus costos. O si vieron que hubo una alteración en el suelo por un factor natural o ambiental, ¿verdad? Lo que los puede afectar en este caso y los demás pues son parámetros que se van midiendo según lo requieran. Siguiente. En el caso de la fertilización, pues podemos medir la humedad del suelo, las fumigadoras, las mediciones de pH. En el caso de la humedad, pues se mide para ver si vamos a hacer alguna aplicación de algún fertilizante con una humedad adecuada para que se absorba de manera apropiada, ¿verdad? Ya que tenemos un suelo muy seco, pues podemos llegar a que se volatilicen estos elementos o que no se incorporen de la manera correcta. La fumigadora, pues en caso de que queramos aplicar algún biol,
algún aguamiel. Entonces hacemos la aplicación con este tipo de maquinaria que lo hacen de una manera un poco más rápida y eficiente. Luego tenemos los medidores de pH, en este caso, que van a variar varios. Tenemos unos que son un poco más sofisticados, que nos van a medir ya lo que es el pH del suelo, lo que es el pH del agua para la hora de fumigar, lo que es el pH ya de la mezcla. Entonces tenemos ahí esos elementos, ¿verdad? Siguiente. Y aquí en el equipo, ya si queremos ya un equipo más especializado en laboratorio, pues en el caso de Honduras, pues tenemos lo que es el ICAFE y la FIA, ¿verdad? Ambos son muy, muy buenos laboratorios aquí en Honduras. Ambos son ya instituciones con bastante trayectoria. En el caso, podemos hacer la medición en cualquiera de los dos, ahí depende de cuál tienen más a mano. Pero en el caso del ICAFE, pues tienen sus oficinas regionales en el cual ustedes la pueden mandar y ellos la envían al laboratorio para que hagan el muestreo en esa parte. En el ICAFE creo que hay que enviarlo por correo, si no me equivoco, o hay que ir presencial. Entonces ya es una forma y hay un costo, ¿verdad? Un poco más elevado. Y en el caso del ICAFE, pues ustedes lo dejan en su departamental o oficina de regional y ellos se encargan de lo demás, ¿verdad? Y como en este caso ellos saben que es precisamente para café, pues le pueden dar una recomendación ligeramente más precisa, ¿verdad? Y aquí tenemos otros regulados, otros niveles de pH, pueden ser también del suelo y de mezcla, ¿verdad? Y va a variar cada uno de los que pueden encontrar en su mercado y también el costo, ¿va? Siguiente. Ahí me pueden ir comentando si ustedes ya han ido a hacer análisis de suelo al laboratorio, ¿verdad? Ahora, con mediciones de deforestación, tenemos Land Viewer, que aquí tenemos una aplicación que esta la pueden encontrar en internet. Esta es una página web en la cual ustedes pueden acceder a ella. Aquí en el caso, ustedes seleccionan en la parte de abajo si ustedes quieren ver agricultura, silvicultura, y en la parte de la derecha pueden escoger el satélite que les favorezca la imagen de acuerdo a su zona. Hay algunas imágenes que están con nubes, entonces no se mira muy claro, y hay unas que ya están mejores para ustedes pueden ir escogiendo la que ustedes quieran en este caso, para tener una mejor visión de ella, ¿verdad? Siguiente. Todas esas tienen, se puede trabajar de forma gratuita, tienen un costo, pero ya es cuando ya trabaja de una manera más profesional, por decirlo así. Aquí podemos ver en esta página, tenemos varias mediciones, ¿verdad? Todas las vamos a usar la misma imagen para tener la misma de referencia, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, él detecta una deforestación en esa parte porque ese lote se está usando como forma de pastoreo, no se está usando no hay cobertura de árboles ni cobertura que sea de forma para protección del medio, ¿verdad? Entonces, por eso lo toma como una deforestación. Como pueden ver, los otros puntos que ellos toman son las partes de caseríos, pueblos, aldeas, algún edificio. Y entonces esta forma en la que ellos hacen la medición, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo pueden usar de repente para ver su lote, a ver en qué parte les marca una deforestación, si ya están trabajando con alguna certificación, ¿verdad? Para que todo les aparezca en regla en este caso. Entonces, ahí lo pueden hacer. Siguiente. Aquí podemos ver ya lote que es simplemente pastoreo, ¿verdad? Un lote prácticamente plano que no hay nada. Siguiente. En lo que cual pues no se ve una cobertura de bosque que el sistema detecte como que hay ahí, ¿verdad? Ahora, en este caso en la aplicación es bueno tener primero la imagen de referencia antes de activarlo. En este caso se activó silvicultura, digo, agricultura y se usó el filtro infrarrojo. Entonces, como pueden ver, él detecta el lago que está ahí a la par, el caserío con ese color rojo, ¿verdad? Que es signo de deforestación, pero vemos que hay una nube que nos está marcando rojo. Entonces, si nosotros hacemos la medición de nuestra finca en infrarrojo y vemos que el satélite que usamos en este caso marca que hay un punto rojo, pues lo podemos tomar como una deforestación. Y no, simplemente es que en el sistema detectó una nube y es lo que le tomó la fotografía. Entonces también hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de mediciones, ¿verdad? Siguiente. Hay que tener cuidado, siempre hay que tener una referencia para que miremos que todo está bien, ¿verdad? Aquí tenemos Global Forest Watch. En este caso, pues podemos usar igual el tipo de cobertura de tierra, el uso de tierras, podemos ver al lado izquierdo, el clima, el cambio forestal, y de ahí escogemos nosotros el parámetro que nosotros queremos ver, ¿verdad? En este caso podemos ver desde el 2001 hasta el 2024 y ver el análisis de lo que marca, en este caso, los tipos de filtros que ellos usan, ¿verdad? Siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos que de un año a otro el sistema detectó una deforestación bastante grande.
Esto en el mismo lote que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Y lo que pasó es que se utilizaron bastantes lotes para la siembra de pasto por ganado en este caso. Entonces, el sistema detecta bastante este tipo eh, de podas bastante fuertes para la siembra de este tipo de condiciones, ¿verdad? Entonces, como van viendo, el mismo sistema les va haciendo el tipo de marcaje que está pasando. Si ustedes están, como les digo, en certificaciones, hay bastantes medios en los que ellos van viendo cómo ustedes van trabajando y ustedes mismos lo pueden ir usando para irse adelantando, ¿verdad? Y que no tengan problemas a la hora de coberturas. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos activado varios filtros en esta misma aplicación. Tenemos lo que es el verde intenso, que son bosques, que ahí están. El que está como color beige o café claro, en este caso marca lo que él considera que son reforestaciones, nueva siembra de árboles, o sea, o árboles jóvenes. Y en la parte blanco él detecta que son las deforestaciones. Y como pueden ver en todas y en las dos aplicaciones nos marcan los mismos puntos, ¿verdad? De que ellos lo detectan como deforestación o que no hay zona de árboles en este caso ahí. Y entonces esto nos dice que sí se están haciendo las mismas mediciones o la relacionan. Cada uno lo toma de forma diferente y con diferentes formas de aplicación, pero al final van dando lo mismo, ¿verdad? Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos Windy. Windy más que todo es para ver cosas climáticas. También la pueden ver, como les digo, estas están en las páginas de internet normal. También están en aplicaciones para su teléfono. Esto nos va a ayudar a medir qué factores de lluvia, cuándo va a haber sequías, temperaturas, vientos. Podemos ir viendo huracanes en tiempo real también casi. Eso se actualiza bien seguido, entonces podemos ir viendo las partes meteorológicas, ¿verdad? ¿Para qué nos puede servir? Si nosotros vamos a hacer una siembra de un vivero ya en la parcela, podemos ver si hay posibilidades de que llueva, si no hay posibilidades, si va a haber viento, si va a haber de repente una ola de calor. Entonces todo esto nos ayuda. Que como podemos ver en el lado derecho, que tenemos todos los signos, tenemos el radar, que en este caso nos va a ayudar a saber cómo se está monitoreando. Depende del país, hay unos que hay radares y otros que no, o son más lentos de actualizar, pero ahorita hay bastantes países que están implementando los radares. El satélite nos sirve para ver cómo tenemos las nubes arriba de nosotros, si son nubes que son próximas a ser tormenta o está totalmente el cielo despejado. Entonces eso nos va a ayudar también a ver. El viento es para ver con qué intensidad y de qué parte está viniendo. Esto nos puede ayudar a la hora de sembrar barreras rompeviento, ¿verdad? Para evitar ese tipo de problemas. La lluvia y truenos, en este caso, es el que más utilizo yo para saber eh, cómo está próximo a caer una tormenta. Yo lo utilizo, ¿verdad? Entre más oscuro, más rojo esté el color, son más altas las posibilidades de una tormenta o de una lluvia en este caso, y podemos ir viendo cómo se va moviendo, ¿verdad? Windy tiene una opción que si uno le da play, él nos da más o menos el pronóstico de cómo se va a mover esa tormenta. Él tiene varios sistemas, usa el sistema europeo, el americano, el internacional, entonces uno escoge cuál quiere ver, ¿verdad? En la parte de abajo podemos ir cambiando entre los modelos que tenemos y tenemos el modo cámara. Por ejemplo, si en su país hay cámaras, ustedes pueden ver en ciertas partes cómo está y esa cámara se habilita y vemos el clima ahí cómo se mira, ¿verdad? Para tener como esa visibilidad más marcada. Siguiente. Aquí, por ejemplo, estamos comparando el mismo día con dos mediciones diferentes. En una tenemos lluvia y trueno. Así es como se mira. Entre más rojo o más morado esté ese punto, es que ahí está cayendo la tormenta o está más denso la lluvia. Entonces, eso nos puede saber o ayudar, por ejemplo, si no estamos en la zona, estamos largo de donde nosotros vivimos o estamos en otro país y nos dicen que de repente hay una lluvia o pasó algo, entonces uno puede acceder a la aplicación y ver si efectivamente está lloviendo en nuestro municipio, en nuestro sector y qué tan densa puede ser la tormenta. Si tenemos suerte y cerca de nuestro lugar, por lo menos a unos 2, 3 kilómetros, hay alguna cámara habilitada, entonces podemos ver y sancionarnos de que sí está cayendo esa tormenta, ¿verdad? En la imagen de la izquierda, que vemos los puntos amarillos y naranjas, eso es porque tengo habilitado la opción de sequía o probabilidades de incendio en este caso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes pueden ver, los dos están habilitados al mismo día, pero en la parte de abajo de Honduras marca que sí hay posibilidades de una sequía y incendio.
mientras que en el otro no. ¿A qué corresponde? Corresponde a que no da el pronóstico del tiempo, que ahí va a caer lluvia o que está la tormenta. Entonces, si en ese momento, en esos dos puntos, vemos y las sobreponemos, corresponde a que en un lado va a haber sequía porque no hay lluvia, efectivamente, ¿verdad? Pero cuando se quita la lluvia en todo el territorio, se levantan todas las de sequía y probabilidades de incendio. Entonces, prácticamente van relacionadas, ¿verdad? Así que el sistema no me va a decir que en la zona norte de Honduras va a haber sequía o va a haber sequedad cuando el mismo modelo me está diciendo que va a haber una tormenta. Entonces, él no se contradice entre el mismo. Siguiente. Y esa es una forma de que la podemos utilizar. La aplicación es bien sencilla, la verdad, no hay que usar nada, solo hay que ir tocando. Ahora, aquí tenemos la parte de lluvia. Como pueden ver en la parte de abajo, en la imagen pequeña, dice que hay lluvia, lluvia gélida, lluvia hielo combinado, nieve, nieve húmeda y aguanieve. En el caso de Honduras, la lluvia que cae es lluvia normal, lluvia típica, digamos, de una simple tormenta, pero en la imagen de la derecha, creo que yo había puesto Perú en este caso, por si hay algún amigo peruano o algún caficultor peruano ahí, ¿verdad? O caficultora, no cerciora en esta parte. Según el modelo, esa lluvia que cayó en Perú en ese día en particular, hace como unas 2 semanas, tenía agua-nieve, eh, tenía un poco de nieve, no sé si en Perú en esas partes centrales cae nieve, y tenía un poco de nieve húmeda. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que el modelo también nos dice qué tipo de lluvia cayó en nuestro sector, en nuestra finca, en nuestra comunidad. De esa manera podemos saber si tenemos un vivero, ¿verdad? Y alguien y nos dice, no, se está dañando porque cayó agua con hielo un poco, y vemos en el mapa que no, que efectivamente no cayó nada de eso. Entonces podemos ver que si hay algún daño de nuestro vivero fue por un factor diferente, ¿verdad? Ya si el mismo modelo meteorológico nos dice que ahí cayó nieve húmeda, entonces es probable que tengamos una quemazón, en este caso por frío de las plantas, ¿verdad? Entonces son formas en las que nosotros podemos ir midiendo a través de estas aplicaciones a distancia, ¿verdad? La efectividad de lo que tenemos, ya que en algunos lugares pues se dificulta la señal, entonces no podemos hablar en ese momento con las personas o no tienen teléfono con disponibilidad de tomar fotografías como evidencia, ¿verdad? Siguiente. Entonces, como ven, ya hay aplicaciones que son bastante útiles, ¿verdad? Ahora, el mapeo y zonificación permite una gestión más eficiente, aumenta la rentabilidad y promueve la sostenibilidad. Al dividir la finca en zonas, los agricultores pueden adaptar las prácticas del cultivo, como la densidad de siembra y el tipo de variedades de café y las características específicas de cada área. Suelo, altitud y pendiente, que es lo que yo les decía. Si nosotros notificamos nuestra área por lotes, si esos lotes los tenemos mapeados de forma diferente, podemos ser más eficientes a la hora de hacer cierto tipo de controles, ¿verdad? Porque de esa manera nos va a ayudar a hacer un mejor mapeado de la zona. Esta es gestión basada en datos. El mapeo reúne los datos del terreno, como el análisis de suelo, que ayuda a identificar parcelas de alto potencial para invertir más recursos. Para si tenemos una variedad que es susceptible, arroya, y tenemos una que no, pues el sistema va a decir que tenemos más en alerta ese lote que los otros, ¿verdad? Esto lo podemos ir haciendo nosotros también sin necesidad de un equipo especializado. Siguiente. Aquí tenemos un ensayo que se realizó en Colombia con el uso de drones para ver lo que era la parte de las flores en 7 meses, para que lo que saliera mejor y atender mejor en este caso la parte de ella para tener un mejor rendimiento en semilla, ¿verdad? Se usaron sensores RGB con longitud de ondas azul, verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano. En este caso van desde los 450 milímetros hasta a los 820, ¿verdad? Siguiente. Entonces, este fue un estudio que se hizo ya utilizando drones. Como pueden ver, aquí está la imagen de estas hojas y flores con RGB, que es como lo veríamos nosotros, ¿verdad? Los colores normales que reflejarían. Y luego está con el azul, verde, rojo, rojo, borde rojo e infrarrojo. Y como pueden ver, en el que mejor resalta es en el azul, en la parte de la flor, ya que elimina y deja en negro todo el demás de la imagen y solo resalta. Entonces fue el que ellos usaron mejor para este tipo de ensayo. Siguiente. Como pueden ver aquí en la imagen, no se distingue fácilmente la flor con la luz RGB o que nosotros estuviéramos viendo a una altura, ¿verdad?, de 5 metros. Pero con el filtro, en este caso,
de azul, ven cómo resaltan los puntos blancos de las flores en la planta, ¿verdad? Ya que esto, pues, por el tipo de espectro de luz, da una mejor visibilidad para que la planta lo pueda ver en este caso, el dron lo pueda ver en este caso, ¿verdad? Y de esta manera se puede hacer un conteo más preciso de lo que hay. Entonces, de esta forma podemos garantizar o saber un poco más la forma en la cosecha en la que lo vamos a hacer, ¿verdad? Siguiente. Ahora aquí en el mapeo podemos ver los puntos distinguidos en la imagen y luego pues vemos los puntos blancos como resaltan, ¿verdad? Siempre con luz azul y vemos el espectro en las escalas, ¿verdad? Siguiente en este caso. En este caso pues es tecnología que aún se está probando, aún es nueva, tiene que pulirse, tiene deficiencias y en este caso pues lo podemos ver aquí, ¿verdad? Según el resultado sin pulir, o sea, las primeras observaciones que se hicieron daban 38 flores en esa planta, pero al pulir los resultados ya lo daban 16, la mitad. Ellos lo que hicieron también era que al hacer el mapeo, se hacía la identificación y luego pasaba gente a contar en esa planta lo que ellos consideraban flores en este caso. Y al final pues daban como promedio 16 flores que al final al hacer el mapeo con la planta daba lo mismo. Ahora, ¿por qué tendríamos una flor que no existe? Esto se puede dar porque a cierta hora del día que se pasa el dron, por ejemplo, y depende del ángulo en el que va, pues el detalle es que vamos a tener reflejos de repente del sol, ¿verdad? Porque va a estar en un punto que hay reflejos de la planta que ustedes lo ven hasta blanco, ¿verdad? De cómo brilla por el mismo sol. Entonces, de repente en lo que pasó el dron, lo tomó el reflejo como una planta, como una flor. Entonces son técnicas que tienen que ir puliendo entre diferenciar un reflejo y diferenciar una flor real, ¿verdad? Siguiente en este caso. Entonces, de esa manera uno puede ir viendo, ¿verdad? Ahora, aquí con otras formas de filtros, podemos distinguir los que son calles, los que son separaciones de lote, lo que son de repente algún riachuelo, algún puente que con luz normal o de altura, pues no se vería. Uno dice, sí, quiero notificar mi lote, pero no veo la separación en el mapa normal. Entonces, este tipo de filtros ayudan a separar lo que él considera calle con lo que él considera eh, follaje, ¿verdad? Para hacer la separación. Y el uso de esta aplicación de sensores multiespectral embarcados, lo que es un el dron, pues hace el monitoreo del cultivo de café con el geofocus, que fue el que usaron ellos, ¿verdad? Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, otra aplicación que es GLAM en este caso. Esta aplicación nos ayuda para lo que es la medición del terreno. Ustedes pueden hacer la medición con este tipo de aplicaciones y luego, si están seguros o ya hicieron el mapeo de su finca o de su lote, pues ver que coincidan, ¿verdad? En este caso, los lotes para hacer la separación. En este caso, con la aplicación, nos mide la distancia total en metros, el área total en metros cuadrados y abajo tenemos varias opciones, ¿verdad? Como una calculadora, un punto guía. Y luego tenemos una para seleccionar árboles en este caso. Siguiente. Entonces, con esta aplicación lo que nosotros hacemos es que ponemos las distancias, en este caso que tenemos de que vamos a sembrar los maderables o los frutales que necesitamos para nuestra finca y él nos va a dar más o menos la cantidad que necesitamos sembrar. Por ejemplo, aquí tenemos una distancia de 8 por 8 con una distancia del borde de 3 metros. Esto quiere ir con la colindancia con el vecino para evitar incidencias. Y él nos dice que más o menos pueden llegar a caber ahí 3.358 plantas a una distancia de 8 por 8. Ahora, para un sistema forestal para café, pues es demasiada sombra que vamos a tener en este caso, ¿va? Entonces, pero lo hacemos como referencia de la cantidad que él puede medir, ¿verdad? En el caso de una siembra de árboles en este caso, y él igual nos hace toda la medición en el perímetro. Entonces, en el caso que ustedes quieran sembrar árboles, pues pueden hacerlo de esa manera para saber más o menos cuántos pueden caber, va a una distancia un poco mayor entre ellas. Siguiente. Aquí tenemos el Google Earth, ¿verdad? Para los que estuvieron en la clase del viernes pasado, pues se habló del Google Earth, ¿verdad? Cómo lo podemos utilizar y cómo lo podemos aprovechar. En este caso, pues hicimos la medición del terreno total, que es el que tenemos en el color rojo, ¿verdad? Luego tenemos en el color amarillo o verde la medición de lo que es un lote medio, por decirlo así, y luego tenemos un círculo en medio de azul para hacer la medición que podemos hacerlo entre lotes, ¿verdad? Y ahí podemos seguir haciendo mediciones y polígonos de acuerdo a lo que querramos dividir con tal y nos favorezca. Lo que tenemos marcado en amarillo, pues lo marcamos como
un área de bosque protegido, un área de bosque que nos toca, una reserva de agua, lo que nosotros querramos considerar, ¿verdad? Y de esa manera, pues le damos un valor agregado a nuestra finca para que lo tengamos resaltado. Esto lo podemos hacer como en el mapa de la clase que les dio de agroturismo, para que de repente los visitantes vean cómo está dividida nuestra finca, ¿verdad? Para que de repente no se pierdan, pueden hacer un mapa prácticamente con esta aplicación y de esa manera puede ser más eficiente, ¿verdad? Siguiente. Bueno, los que estuvieron en la clase de Google Earth, pues nos van a confirmar que se enseñó y se explicó esa parte, ¿verdad? También nos ayuda para ver, en este caso, cómo se verían desde perfil y las pendientes, ¿verdad? Este caso es un terreno que es bastante plano y en este caso, pues podemos ver que hay una ligera pendiente en la parte que tenemos como bosque protegido, ¿verdad? De ahí lo demás, pues lo tenemos de esta manera notificado, lo podemos, como le digo, lo podemos notificar más, marcar más. Y como ustedes pueden ver aquí, el terreno es prácticamente plano, no se ven árboles porque es pastizal. Y en este caso, por eso los otros programas lo detectaban como que había una deforestación. Y aquí, pues ya con este ángulo se mira mejor, ¿verdad? Siguiente. También en el caso de Google Earth nos podemos ya ir a una finca, a una montaña y ver la función de los lotes. ¿Para qué nos sirve también eso? En el caso que nosotros querramos comprar una finca o querramos demostrar una finca o enseñarla, pues podemos ver el ángulo de inclinación en la que la tenemos, ¿verdad? Si nos dicen, no, el terreno es prácticamente plano, pues ya uno va a ver si es cierto que el terreno es así o si es una ladera o si hay un peñasco. Y podemos ver las fotos anteriores, como les explicamos en la clase anterior, cómo ha estado ese terreno a lo largo del tiempo, ¿verdad? Si se ha deforestado, si no, si han habido incendios a la par. Podemos ver todo el historial, ¿verdad? Que nos puede decir a nosotros qué tan probable es que nuestro cultivo funcione, ¿verdad? También podemos ver los cultivos a lo largo del tiempo. Si han sembrado demasiados cultivos, pues algo está pasando, de repente el suelo no es apto o algo, ¿verdad? Entonces, para todos nos puede ayudar. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos ya los tres modelos condensos, ¿va? Tenemos en la izquierda el sistema agroforestal ya con modelado en 3D. En este caso, pues ya nos hacen la finca más detallada, podemos ver la pendiente, los árboles que tenemos, en dónde están sembrados, la altura, los años. Entonces es un sistema más complejo. Hay software que los venden para que uno los haga. También hay empresas especializadas que hacen esto, que ellos van a la finca, hacen un conteo, hacen un mapeado con drones, eh, también lo hacen directamente a mano, también uno lo puede hacer, pero son un poco caros, ¿verdad? Estos programitas y hay que tener la forma para hacerlo. Ya con este sistema, pues ya uno los puede mandar a de repente imprimir, ¿verdad? O hacer un modelado. Entonces ya hay más opciones, pero ya son herramientas un poco más caras, ¿verdad? Y un poco más especializadas, en las cuales a uno le pueden de repente costar un poquito más. Pero en el lado de en medio que tenemos el Google Earth que acabamos de ver, pues uno hace el mapeo con la zona, con los polígonos, puede meter varios en la misma área, puede diferenciar entre ellos mismos, como pueden ver aquí, separar lo que es un bosque, de llanuras, de cultivos recién sembrados, de finca, entonces se ven atractivos, se ven bonitos, se ven didácticos y los podemos hacer, ¿verdad? Al lado de la foto derecha tenemos una imagen hecha en Google Earth, si no me equivoco, en el teléfono. Se hizo de manera rápida para notificar. Eso quiere decir que no necesitamos una computadora para hacer esto, no necesitamos una empresa, lo podemos hacer nosotros mismos conociendo los puntos de nuestra finca. Solo es de darle a generar polígonos o medir y el sistema lo hace. Y ya después uno puede ir a la finca para hacer un muestreo de suelo. ¿Qué pasa? Viene usted, hace el polígono y luego va a la finca y activa el GPS. Entonces usted va a ver en qué punto está parado. Y usted empieza a hacer el sacado del muestreo para broca, para roya, para suelo y usted hace una representación de todo lote o la finca, ¿verdad? Y de esa manera puede trabajar más eficiente para que no le queden puntos sin medir y que no les haga una lectura mentirosa, ¿verdad? Siguiente. No sé, me van diciendo en los comentarios si está quedando clara la clase o tienen duditas o preguntas, ¿verdad? Las podemos ir resolviendo. El muestreo de plagas y enfermedades permite identificar el monitoreo de los problemas para evitar brotes graves y minimizar el uso de agroquímicos, reducir los costos, proteger el medio ambiente y garantizar la calidad y cantidad de la producción. En estas razones claves para el muestreo, pues la toma de decisión, el control preventivo, reducción de los costos, beneficio ambiental, protección de la calidad y rendimiento. Y las razones claves para este muestreo, pues es el muestreo implica la revisión periódica del cultivo para medir la densidad y estimar
la distribución de la plaga, ¿verdad? Y el seguimiento de los datos como el número de plagas o porcentaje de la misma. Eh, ¿Qué engloba esto? Pues esto es cuando nosotros vamos a hacer el monitoreo adecuado, podemos saber en qué lote en particular tiene más incidencia de plaga o un brote más diferenciado. También podemos ver en este caso cuál nos puede dar más problemas, qué acciones tomar en este caso. Por ejemplo, después de las lluvias, cuando la broca tiende a elevarse, a volar, entonces cuando podemos hacer el monitoreo para el trampeo, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se eleve, pues uno va haciendo las correcciones, ¿verdad? Si de repente no pudimos cortar el café en un lote por lluvia y lo botó, pues tenemos que estar prevenidos que en ese lote el próximo año vamos a tener posiblemente hay un brote fuerte de broca, ¿verdad? Ya tenemos que ir siguiendo eso. ¿Cómo se hace el monitoreo? Pues se cuenta en el número total de las hojas, el número total de lo que se va a medir, luego se cuenta el número del daño y el número de hojas dañadas por el total, ¿verdad? De las hojas por 100. Tenemos 10 hojas dañadas, entre 100 hojas sanas, que fue la medición de lo que se hizo, tenemos un 0,1 por 100, pues tenemos un 10% de daño, ¿verdad? Esa es una forma que podemos hacer. El monitoreo se hace totalmente al azar. Pueden ser 30 o 10 plantas por lote. Se hace de forma a la que uno mira primero, la que cae, por ejemplo, decirlo así, no se anda escogiendo porque de esa manera la muestra no sería representativa, ¿verdad? Siguiente, hay que hacerlo totalmente al azar, ¿verdad? ¿Por qué es importante en la agricultura de precisión hacerlo por lotes? Como pueden ver aquí, tenemos 3 lotes. Tenemos el lote 1, lote 7 y lote 4. Como pueden ver, el porcentaje de broca que aparece en la parte baja, arriba de información geográfica, tenemos que en esa parte de broca está un 5% el lote 1, que está un poco elevado, pero aceptable, digámoslo, todavía hasta cierto punto, ¿verdad? Para las otras fincas que se miran. El lote 7 tiene un 4,8 de porcentaje de broca y el lote 7, 4 tiene un porcentaje de un 10,6%. Aquí, como pueden ver, ya es un número bastante elevado de broca. Pero si nosotros generalizamos y solo hacemos el muestreo en un lote, vamos a ver que tenemos un 4,8 de broca. Y uno dice, sí, estoy mal, pero tampoco estoy tan grave, dice uno. Entonces uno se descuida y no hace las aplicaciones adecuadas en el momento correcto. ¿Y qué pasa? Tenemos un lote de 10,6, un lote grande, por cierto. ¿Qué pasa? Eso nos va a perjudicar bastante la cosecha. Pero como no hicimos y no generalizamos ese lote en particular, entonces nos confiamos a la hora de hacer un trabajo y eso nos va a repercutir. Me acuerdo que ese lote, cuando lo fuimos a ver, yo sé que ese lote andaba arriba usted. Ese lote andaba por un 15% de broca más o menos, pero el muestreo se hizo completamente al azar. Habían plantas que yo hacía la lectura y no tenía tanta broca y en las dos de la par estaban llenas, ¿verdad? Entonces, eso yo no podía escoger, o fue la planta que yo escogí al inicio y ya no la podía cambiar, ¿verdad? Entonces, al final, esta productora a nosotros nos dio el café brocado, nos dio creo que 66 latas, era del último corte que iban a hacer, ya lo último que queda, ¿verdad? Y de ese lote solo le regresamos 4 latas que estaban buenos el café. Entonces imagine todo el café que tenía brocado ese lote en particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros generalizamos también por el lado contrario y medimos que teníamos un porcentaje de plaga de 10,6 para toda la finca, quiere que vamos a hacer un control drástico de esta misma, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que vamos a aplicar de repente, por manzana se usan de 16 a 32 por trampas por manzana, ¿verdad? Pero venimos nosotros y hacemos una aplicación de 10, quiere decir que vamos a tener que aplicar 32 trampas por manzana y que tengamos 10, 30 manzanas, va a ser bastante, ¿verdad? Y de repente todos los demás lotes no tienen ese tipo de incidencia. Recuerden que la broca es focalizada, ¿verdad? Va a haber en unas plantas, no en otras, en una bandola, no en otras, en unos lotes, no en otros. Entonces, no podemos actuar de esa manera. Eh, y de esa forma, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Y el monitoreo con precisión también nos dice en qué punto está la broca actuando. Los que estuvieron en la clase de plagas y enfermedades, recuerdan que yo les mencioné que para hacer aplicaciones, por ejemplo, de Beauveria baciana, es cuando la broca está en posición A o B, que es cuando el hongo puede actuar. De lo contrario, no. Entonces, nosotros no hacemos la aplicación, el monitoreo de cómo está la broca y en qué posición
Y solo vemos cuando ya tenemos la incidencia alta y queremos aplicar un producto, no nos va a servir, vamos a desperdiciar dinero. Entonces ahí es donde la agricultura de precisión nos ayuda a saber en qué momento debemos hacer una aplicación de ciertos productos, ¿verdad? Y de esta forma lo hacemos de una manera mejor y más eficiente. Siguiente. Igual con la roya, ustedes ven que hay un 2%, un 15%, entonces también todo se levanta. Aquí vemos que esta es la finca que teníamos los tres lotes. Tenemos el primero que es donde teníamos un 5%, la de en medio donde tenía un 4% y la de la derecha donde teníamos el 10%. Y como pueden ver en la imagen, pareciera que están pegados, pareciera que están cerca, pero son lotes totalmente diferentes y son lotes en los cuales tenemos índice de broca totalmente diferente y no podemos aplicar un producto y uno del otro al no tener las condiciones adecuadas en este caso, ¿verdad? La otra que tenemos que tener cuidado, ven el edificio que está ahí en medio, que está ahí largo, ese ahí donde ellos hacen la parte de despulpado. Algo que uno hace normalmente si la broca tiene bastante, la finca tiene bastante broca, es que cuando uno hace el despulpado y lo deja fermentando, eh, con el mucílago hay café que tiende a flotar, ¿verdad? Y uno lo que hace de ese café es agarrarlo, sacarlo y botarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como ahí hay broca, ese café flota porque no es un grano sólido. Y en la broca, al ya no tener el medio de haber detectado agua, ya tiende a volar. Entonces nosotros tenemos un lote cercano a ese, lo vamos a infectar con broca de otros lotes. Entonces este café lo que uno tiene que hacer es quemarlo o enterrarlo, ¿verdad? O ponerlo en la lombricompost para que se integre de nuevo y lo sirva de abono y en un ambiente cerrado, ¿verdad? Para no andar contaminando la finca en este caso. Siguiente. ¿Verdad? Entonces, como conclusión, en la agricultura de precisión en el café está revolucionando el cultivo al pasar de un manejo uniforme a una gestión de sitio específica. Esto significa tratar de cada planta o lote de manera individual según sus necesidades exactas, ¿verdad? Para hacer este trabajo, utilizando la tecnología para recopilar y analizar datos. Como vemos aquí les dimos varias aplicaciones que ustedes las pueden usar para ese tipo de trabajo, ¿verdad? Siguiente. No sé si tienen alguna pregunta o duda, pues las podemos ir resolviendo por los momentos. Muchas gracias, ingeniero Brian. Bueno, por ahí teníamos algunos comentarios. También saludos, ahí nos comentaban de los diferentes países de los cuales nos están viendo. Saludos jóvenes. Y sí tenemos un par de preguntas por ahí de algunas de nuestras plataformas. Nos comentaban con el tema del costo que implica poder usar alguna de estas herramientas que usted mencionó en la clase. Nos comentaban por ahí. Bueno, casi todas son gratis o se puede trabajar de manera sin necesidad de pagar, ¿verdad? Por ejemplo, el Google Earth gratis tiene una función de paga, pero ya es cuando lo usamos de una manera más profesional. De lo contrario, la podemos usar de forma gratuita y no tenemos ningún problema, tanto para el teléfono como para la otra. Creo que solo Geolab es la que le da 15 fotos al mes a uno, luego hay que pagar. Pero para hacer un monitoreo de finca, pues no necesitamos tantas fotografías diarias para no llegar a la meta de los 15 al mes, ¿verdad? Prácticamente todas las aplicaciones tienen una forma gratuita en la que la podemos usar sin ningún problema. Windy, que es la del clima, solo nos va a pedir que la paguemos y ya queremos ver hasta 15 días de anticipado. De lo contrario, la aplicación es gratis, la podemos usar. No nos restringe cuántas veces podemos ingresar a ella. Entonces, en el caso de las aplicaciones no tenemos un costo, solo podemos ya tener costo en el caso que queremos hacer un monitoreo y llevar esa muestra al laboratorio. De lo contrario, todas prácticamente las podemos usar de forma gratuita. Excelente, ingeniero Brian. Por ahí teníamos otra consulta respecto al impacto ambiental que puede tener la incorporación de ese tipo de tecnologías que usted nos mostraba. ¿Cómo eso va a impactar la parte ambiental? Pues es bastante positiva, ¿verdad? Porque al nosotros tener un mejor conteo de la parte ambiental o en la parte de información, es más fácil que ustedes no utilicen un exceso de abono, un exceso de fertilizante, ¿verdad? Un exceso de algún control para algún insecto.
podemos ver las pendientes y de esa manera garantizamos de que eso no vaya a llegar a una fuente de agua que tenemos abajo, un río, un nacimiento. Entonces, de esa manera podemos ser más eficientes, ¿verdad? A la hora de trabajar. Y de esta manera, pues, entre más información tengamos nosotros de cómo podemos aplicar lo necesario y justo para lo que la planta necesita, entonces esto nos ahorra bastante en la parte de insumos y no desperdiciamos estos de repente químicos en el ambiente, ¿verdad? Entonces es muy, muy positivo este tipo de tecnologías. Excelente, ingeniero Brian. Y bueno, jóvenes, yo espero pues que hayan aprendido algo de esta clase. Siempre buscamos compartir como esos conocimientos y ven la importancia de que la agricultura de precisión no solo es el uso de drones, es una herramienta, parte de la agricultura de precisión, pero no solo es la única que hay. Entonces es importante que eso también lo tengamos claro, porque a veces cuando decimos agricultura de precisión, decimos el uso de drones. No necesariamente la agricultura de precisión son los drones, son una diversidad que ahí el ingeniero Brian pues nos mostró también toda la parte de sensores que podemos usar, solo de herramientas que nos permitan al final optimizar los recursos pues al final tener buenos rendimientos en nuestro café. Así que jóvenes, importante que lo que esté a su alcance, lo que ustedes pues puedan pagar o implementar es lo que puedan ir haciendo en sus fincas, pero con el fin siempre de ver sus buenos resultados a la hora de la producción. Bueno, jóvenes, importante recordarles que llenen su asistencia, ahí les compartimos el enlace en las diferentes plataformas, en YouTube y Facebook lo encuentran en la descripción del video y aquí en Zoom pues los compartimos ahí mediante el chat. La clase es agricultura de precisión, así que jóvenes pues pueden ir registrando su clase. Recuerden que se hace registro todos los días y si alguien tiene alguna duda de cuántas clases lleva o algo así, pues nos puede contactar a cualquiera de los administradores de los grupos que están ahí. También jóvenes, importantes los que no han mandado su foto para el video de graduación, ya estamos próximos a esa semana, a ese día de graduación, así que pues nosotros queremos verlos y que ustedes pues se sientan ahí, que son los protagonistas de todo este curso, así que por favor mándenos la foto. La foto ustedes tienen que salir viendo una de nuestras clases y bueno, ahí pueden ser que la estén viendo a través de una computadora, una tablet, del televisor o del teléfono y que alguien más se la tome, así que ahí vamos a estar pendientes de sus fotografías para incluirlas en ese video de graduación. También importante, si alguien en el evento de la clausura quiere dar algunas palabras, se puede comunicar conmigo para pues ir preparando ese espacio para que usted pueda decir algunas palabras, si a alguien le gusta. Jóvenes, ya estamos pues casi dando las 7 de la noche aquí en Honduras. Es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Los esperamos mañana. Mañana vamos a tener una clase que estaba programada anteriormente. Ustedes la vieron ahí que ya está en el link de asistencia, está mucho antes. Es el tema de energías renovables. La vamos a tener el día de mañana. Vamos a tener a alguien que conoce mucho el tema y pues nos va a impartir esa clase. Así que todos los que estén interesados en aprender sobre energías renovables, los esperamos mañana, ya sea a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde y por los mismos canales. Igual ahí nosotros vamos a estar mandando el recordatorio en los diferentes grupos. Y jóvenes, si ustedes están en más de un grupo de los que tenemos nosotros, pues se puede quedar en un solo, puede salirse de los demás y quedarse en un solo grupo para que no reciba mensajes de los diferentes grupos. Así que se puede ir saliendo y quedarse en un solo grupo o pasarse a la comunidad que tenemos en WhatsApp o en Telegram también los que no están ahí. Jóvenes, qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Pues les deseo una feliz noche y los dejo con el ingeniero Brian para que dé unas palabras de despedida y nos vemos mañana. Los quiero ver ahí a todos. Saludos. Bueno, verdad, es un placer haber estado con ustedes. Espero que haya sido útil la clase, espero que me haya explicado bien, que haya sido bastante preciso también yo en la parte de la información. Y de esa manera, pues, como les digo, es un placer, ¿verdad? Siempre estar con ustedes, saber que son bien, bien puntuales y están hasta el final de las clases. Entonces, eso para uno es gratificante saber que los reciben bien, ¿verdad?
De repente no somos tan expertos en ciertos temas, pero tratamos de siempre estar pulidos en toda la información, ¿verdad? Así que es un placer, ¿verdad? Tenerlos aquí y hasta la próxima. Nos vemos. Feliz noche a todos.